Hola, hola. Buenas noches a todos. Inmensamente agradecida porque están aquí. Un placer saludarles. Y vamos hoy a hablar de un tema muy, muy especial. Y es lo que tiene que ver con la culpa. Hemos traído digamos que una secuencia importante en estos encuentros, desde donde hemos venido hablando primeramente de lo que significa el proceso de duelo por pérdidas significativas, y lo hemos ido transformando ya a la generalidad, a la salud mental, al bienestar emocional. ¿Y por qué digamos que este hilo conductor? Porque hay algo supremamente importante, y es que cuando entramos en un proceso de duelo por una pérdida significativa, salen todas nuestras situaciones de vida pendientes de sanar. No, por ejemplo, veo mucho el tema de las heridas emocionales de la niñez, aquellas que no hemos trabajado formalmente, porque a veces ni sabíamos, ¿sí? Está otra parte, y es ese sentirnos no merecedores, el no sentirnos valiosos, dependiendo el tipo de crianza que tuvimos que llevar, pues vamos a tener una cantidad de reacciones con esto de adultos. Entonces, este hilo conductor nos lleva hoy a hablar de la culpa. Les voy a invitar a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues utilicemos el chat, y les voy a invitar a que los ejercicios que vamos a hacer pues estén disponibles de una vez. Ojalá que en este momento puedan dedicarse el tiempo y no tengan eh, distracciones, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra charla de hoy. Voy a compartir por aquí la presentación. Ok. Bueno, ay, ya. Bueno, entonces, aquí el título que habla de eliminar la culpa. ¿Cómo así que eliminar? Claro, cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, cuando somos emocionalmente inteligentes, aprendemos en efecto a cómo sacar de adentro todas estas situaciones de respuesta desde lo que somos, y pues a trabajar en ello entonces, porque obviamente que la vida va a ser siempre encargada de traernos más retos, pero también nos vamos volviendo maestros en trabajar esos retos. Entonces, ¿qué es la culpa? La culpa es un autorreproche. Es cuando creemos que hemos causado un daño y pues literalmente consideramos que hicimos algo malo, ¿sí? Y malo desde lo que creemos, desde lo que pensamos, desde lo que nos enseñaron. Muchas veces arrastramos culpas de años, 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 a cuenta de algo que de pronto nos dijo un profesor, por ejemplo, y nos lo creímos en su momento, y nos sentimos malos, nos sentimos personas no merecedoras. Y lo cargamos por mucho tiempo hasta que un día vino un clic y nos dijo, oye, eso que ese señor te dijo era mentira. Y literalmente esto sucede con mucha frecuencia, sobre todo porque las personas, sobre todo las personas mayores, traen sus propias creencias, sus propias maneras de ver la vida, y quieren que les estemos cumpliendo sus expectativas o les hayamos cumplido sus expectativas. Muchas veces también tiene que ver con personas frustradas que en su frustración por no haber logrado lo que hicieron, quieren que nosotros hagamos lo que ellos hubiesen querido para ellos. Entonces nos dijeron cosas que no son ciertas.
Y después de muchos años nos damos cuenta que llevamos culpas sin necesidad, pues porque no, igual no sabíamos, tal vez era algo que nos correspondía por aprendizaje o por incluso esa decisión de vida que traemos. Entonces, consideramos que hemos hecho mal y lo proyectamos desde el sufrimiento, porque creo que hice algo a otra persona. Sufro por eso. Y entonces aquí vamos a recordar algo importante. Recordemos que el sufrimiento es opcional. Es una opción que tomamos inconscientemente generalmente. Además que la culpa tiene que ver con una exigencia proyectada en el otro. ¿Mm? No es, por ejemplo, con los hijos, valga, ¿no? Entonces, mi hijo no ha hecho lo que yo creía que debía haber hecho, o sea, desde mi expectativa, entonces me siento culpable porque algo no hice bien, ¿sí? Es esa percepción, ¿sí? Que consideramos que hicimos algo censurable o nos hizo falta hacer algo, ¿sí? No cumplir las expectativas de los demás entonces nos genera culpa. También la culpa viene del miedo y de la vergüenza, ¿sí? De hecho, el siguiente live vamos a hablar justamente de la vergüenza, porque incluso a veces confundimos vergüenza con culpa, ¿sí? Pero la culpa nos hace sentir que merecemos un castigo. Me siento culpable, por tanto merezco un castigo. Y a veces incluso cosas que nos pasan en la vida, decimos, ah, esto me pasa porque como yo soy culpable de, pues ahora esto me llega por esto, por lo que hice o por lo que no hice. Y es una forma de registrar que he obrado mal, entonces por eso requiero y me merezco el castigo. Es así como nuestro inconsciente nos lleva desde esa vocecita que nos está señalando todo el tiempo. Entonces se vuelve en un autotormento, autodesprecio por nosotros mismos, un autorreproche. Y eso nos lleva a que nos demos látigo, a flagelarnos todo el tiempo. Y a veces se nos vuelve una condición, es que como yo fui mala hija, es que como yo fui mala estudiante, es que como yo fui mala persona, es que como... Y ninguno de nosotros fue eso. Analicemos, por ejemplo, el tema de pensar que es mal estudiante y me siento culpable porque entonces no me saqué en toda la calificación que mis papás esperaban que yo llevara siempre a casa. Un ejemplo. Hoy afortunadamente nos damos cuenta que hay una cantidad de cosas que nos enseñan y nos exigieron a que teníamos que rendir en todo lo que teníamos que aprender de igual manera, cuando hoy sabemos, y la neurociencia nos lo confirma muchísimo, que de acuerdo a cómo tenemos nuestro cerebro, de hecho hay un taller que se llama el taller, el color de tu cerebro, que lo encuentran en mi canal de YouTube, porque de acuerdo con eso, pues somos como somos. O somos muy emocionales, o somos muy de procesos, o somos muy de dame el dato muy cuadriculados, digo yo. Cada uno con su forma de ser, otros son muy creativos, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene desde esa parte unas habilidades. Entonces, a mí, por ejemplo, hay cosas que definitivamente no me van a salir, ¿sí? Porque mi orientación está por el lado de emocional, entonces, por supuesto, me reacciono de forma muy emocional. Si a mí entonces me piden que haga cosas muy numéricas, wow, que me cuesta muchísimo, ¿sí? Me cuesta demasiado porque no está en mi cerebro esa habilidad. Entonces, es importante reconocer que en esa parte donde de pronto, incluso, es que claro, como no fuiste capaz de estudiar o cosas así que nos llegaron a decir, pues no era que no quisiéramos, es que no estamos hechos para eso. Pero eso lo sabemos ahora.
Entonces las emociones, lo hemos dicho mucho aquí, cumplen una función, pero vean que la culpa no tiene una función. La culpa es la emoción más innecesaria que podemos llevar. Sin embargo, hemos de comprender de qué se trata, ¿sí? Porque la culpa se vuelve un enemigo, nos hace sentir mal todo el tiempo, nos vive señalando, no nos deja ver más allá porque siempre estamos agachando la cabeza por lo que hicimos o no hicimos. Ahora es importante tener en cuenta además que quién es el que nos culpa. Muchas veces sí, somos nosotros mismos, a veces son otras personas. Llámese el jefe, el compañero de trabajo, la pareja, los padres, los hijos son muy dados a señalarnos, ¿sí? Como parte de la condición de ser hijos. Nosotros mismos hemos culpado a nuestros padres. Entonces hay una situación especial que tras una persona muy exigente, hay un culpable, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el sentirme culpable me lleva a ser muy dura conmigo misma. Y esa dureza se traduce en exigencia, en querer ser perfectos, en que todo tiene que estar, pero muy estructurado para podernos sentir bien. Y realmente lo que hay detrás puede ser una culpa. También en los exigentes hay una condición de herida de injusticia. ¿Sí? Entonces, claro, si yo considero que hay una injusticia, es porque también estoy haciendo un juicio y bueno, todo lo que viene con ello. La culpa entonces es el resultado de creencias que no son tuyas. Es lo que te dijeron que debería ser. ¿Sí? Siguiendo un mapa que no es tu mapa. Espero estarme haciendo comprender aquí. Les voy a invitar a que me vayan escribiendo, que entienden. Si hay alguna duda, pregunta como les digo que este tema de la culpa tiene mucho condimento, ¿vale? Ahora bien, nos culpamos por lo que tenemos, nos culpamos por lo que somos o no somos, también por lo que no tenemos. Nos culpamos por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Y a veces no somos conscientes de ello. Acuérdense que conciencia es lo que tengo aquí en mi razón. La inconsciencia está dentro de mí, la parte inconsciente que no se ve, pero que trae todas las memorias, trae todos estos aprendizajes que no necesariamente son buenos aprendizajes, ¿sí? Entonces traemos además una serie de culpas inconscientes, ¿sí? Culpa por lo que vamos viendo acá. Hay otra parte también importante y sobre todo de niños, que si los papitos se divorciaron, nos sentimos culpables. Por eso cuando una pareja viene y dice que está pensando en separarse, hoy, conociendo todas las consecuencias para los niños, les pedimos siempre que cuiden la manera como van a llevar ese proceso, porque los niños suelen sentirse culpables por la separación de los padres, ¿sí? En la forma de ser de niños y seguramente de pronto si tuvimos papitos que se separaron, pues ahí estuvimos, sintiéndonos culpables. También hay culpa por no poder tener hijos, por ejemplo. Una mujer que no puede embarazarse se siente culpable, siente que algo está mal en ella. ¿Sí? Hay culpa, por ejemplo, por haberse sentido en infidelidad. Y eso tiene mucho, vuelvo a lo mismo con las creencias. Por ejemplo, muchas veces hay temas de que, y tiene que ver con las creencias y también un poco con la parte religiosa. Muchas veces, y digamos que es recurrente, que la persona dice, es que yo creo que fui infiel porque miré a otra persona o porque miré a un hombre y está bien guapo, bien lindo y considero entonces por lo que sentí que fue infiel.
y ahí me quedo en la culpa. Entonces hay culpas que ni siquiera nos tomamos el tiempo de analizar hasta dónde realmente esto tiene una validez, ¿sí? Ahora, también pasa muchas veces que en nuestro sentirnos culpables hacemos sufrir a los demás por lo que hemos hecho, porque también a veces sí hemos cometido algún tipo de error, alguna situación especial, a veces también sí tenemos, mira lo que dice la Cari. Hola Cari, buenas noches a todos. Me siento culpable de no ser más empática con mis familiares enfermos. Cari, hablemos después de eso, porque no es que deba ser más empática. A mí me parece que en este punto lo haces bien, porque no puedes echarte más cargas, ¿vale? Bueno, entonces, decía, muchas veces sí, hemos hecho cosas, obviamente, sin intención, con intención, por no saber, porque nos queríamos desquitar de algo, porque estábamos en el día que no era, lo que sea, ¿sí? Pero a veces nos quedamos tan en la culpa que hacemos sufrir a los demás por lo que pasó, ¿sí? A veces la culpa nos sirve para manipular, creando un sentimiento de deuda. Es que yo hice esto porque tú no me diste y entonces me la debes tú. Es una forma como de devolver lo hecho y pues obviamente esto es algo que tenemos que trabajar y no hacerlo, ¿sí? Si no hay juicio, no hay culpa. Esto también es importante y muchas veces lo hemos dicho, la importancia de soltar los juicios. El juicio es una de las acciones que se vuelve muy permanente, muy recurrente y que hemos de soltar. Muchas veces por estar mirando al otro y estar haciendo juicios con el otro, no nos damos cuenta de lo que nosotros somos. De hecho, hablamos de que el juicio puede ser, o ese juicio que hacemos tiene más que ver con nosotros que con la otra persona o con la persona a la que estamos enjuiciando. Pero si no hacemos juicios, no hay culpa. Entonces, dejemos de hacer juicios para que no haya culpa, ¿sí? Muchas veces, y estos días hablaba con alguien del aspecto de temas, por ejemplo, desde de la familia, valga, ¿no? Desde el entorno familiar y los procesos que dan dentro de la familia, donde los juicios nos llevan a sentirnos culpables y digamos que además se vuelve un tema muy complejo porque no hay amor en el juicio. No hay tolerancia, no hay empatía en el juicio. ¿Okay? Entonces resulta que la causa finalmente de sentirnos culpables está dentro de nosotros. Y algo que se dice siempre, con la vara que mides serás medido. Y eso es cierto. Muchas veces nuestra necesidad de pertenencia, necesidad de ser mirados, de ser aprobados, nos lleva a hacer cosas igual que nos llevan desde la culpa. Y aquí en esta parte hay mucho miedo también, ¿sí? Muchas veces el miedo a no ser reconocidos, el miedo también nos pone en modo, me siento culpable porque no he sido capaz de que me reconozcan, de que valoren lo que soy. ¿Mm? Otro tema aquí importante con respecto a la culpa es el ego, ¿sí? Este ego que hemos de entrenarlo. Es eso, el ego no es que sea malo. El ego lo que pasa es que como que necesitamos a veces hasta comprenderlo, ¿sí? Y el ego utiliza la culpa para recordar viejas heridas, haciéndonos devolver al pasado, ¿no? No, en el aquí y en el ahora, esto es lo que me corresponde, yo creo que ya sané el pasado, yo creo, ¿cuántas veces decimos eso? Y el ego viene y ¡pum! Nos trae algo y vamos entonces de nuevo con algo sanado, ¿sí? Hay un tema interesante por ahí que se ha venido hablando que tiene que ver con retomar cosas que ya hemos sanado, pues si ya la trabajamos, dejémosla por allá, ¿sí? Pero el ego viene y nos lo recuerda y vuelve y nos hace sacarlo. ¿Sí? Entonces, ese es un trabajo importante de reconocer también dentro de lo que hemos de hacer con la culpa de cómo no dejarnos manipular del ego. Cada error que cometemos en la vida trae una responsabilidad, pero es una experiencia, ¿sí? Y hay errores muchas veces
o culpas que nos quedamos donde por un error, obviamente un error que es sin ninguna intención, ¿sí? Pero que se nos vuelve a veces un tema muy complejo. Entonces, miremos más bien los errores como experiencias, ¿sí? ¿Cuántas veces situaciones tan simples como, por ejemplo, dejar las llaves del carro dentro del carro y cerrarlo? Es un error, ¿sí? ¿Aprendemos del error? Claro que aprendemos. En la siguiente siempre vamos a tener en cuenta primero la llave. Pero de dónde pasa esto y de dónde viene? Un error. ¿Quién intencionalmente va a cerrar la puerta del carro para que se le queden las llaves adentro? Pues ninguno de nosotros. Entonces, a veces, en esas situaciones, después, ay, y entonces tuve que hacer, y entonces hasta que me ayudaron, y entonces me tardé en salir para donde iba, todas esas cosas que pueden traer un error, como dejar las llaves dentro del carro, pues nos pueden entrar en modo culpa, ¿sí? Y llevar días sobre días con la carga de por haber dejado las llaves en el carro. Entonces vamos a ir viendo cómo transformamos las situaciones que se nos presentan en experiencias. Buenas tardes, José David. Bueno, bienvenido siempre. Todos cometemos errores, como dicen por ahí, ¿no? Quien se crea libre, que tire la primera piedra. No, todos, absolutamente todos cometemos errores. Los cometimos y los vamos a seguir cometiendo. Errores diferentes, porque si hemos aprendido y si la experiencia nos ha servido para algo, pues los errores van a ser siempre de otra óptica. Sin embargo, es importante reconocer que somos como seres humanos, vamos a seguir cometiendo errores. Y es que vivimos en un mundo de experiencias, ¿sí? Muchas veces estas experiencias tienen que ver incluso con situaciones que obviamente, Adrianita, un placer, de situaciones que obviamente no tenemos, no consideramos y también aquí importante el conocernos, que muchos errores que cometemos ni siquiera tienen trascendencia. Entonces, por tanto, se vale dejar de darnos duro y más bien, literal, ir a la risa después de que hacemos cosas que nada que ver, ¿no? Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que soy un poquito despistada. No sé si Edna está aquí, pero sí está. El mismo Dante ya sabe que, ay, mis despistes son, pero así de maravilla. Entonces, y todos los días algo me pasa por despistada, todos los días, ¿no? Entrarme, por ejemplo, al Zoom que no es, me pasó hace unos días. La verdad que todavía me río porque digo, ¿cómo no me di cuenta que estaba entrando al enlace equivocado? Pero esa soy yo. Tener de pronto que viajé alguna vez yo estaba en otra ciudad, llegué a Bogotá que porque iba a un taller y cuando iba saliendo ya y busqué la dirección de dónde era el taller, resulta que el taller era en Medellín, no era en Bogotá. Cosas como esas, ¿sí? O sea, errores diarios, diarios, absolutamente diarios nos pasan. Pero es una experiencia. Y finalmente, si lo transformamos en experiencia, pues se va a quedar en la biografía como una situación especial de vida. Además, también muchas veces lo que pasa es que usamos la culpa como excusa. Entonces, como que nos mantenemos ahí para tener esa excusa de sentirnos mal y no tomarnos el trabajo de sanar lo propio, de mirarnos, ¿sí? Entonces nos desconectamos de nosotros mismos para vivir el sufrimiento. Esa también es una opción de vida, pero tal vez no es la más ideal, ¿no? Entonces no se vale hipotecar la vida, no se vale sentirnos culpables por lo que haya pasado, así lo hayamos hecho, ¿sí? Desde la frecuencia del amor nos podemos liberar de la culpa. Esto es interesante y mire qué frase además tan bonita. Desde la frecuencia del amor te liberas de la culpa. Es importante entender que la culpa, nos sentimos con culpa cuando no comprendemos qué fue lo que pasó.
¿sí? Por eso la importancia de verlo como aprendizaje, como experiencia. Porque para verlo como experiencia de aprendizaje tengo que sentarme y analizar, híjole, hice esto mal, ¿qué pasó? Hice sentir mal a otra persona o reaccioné de tal forma o me olvidé de tal o me pasó tal otra cosa o tomé decisiones que considero que debieron ser diferentes decisiones. ¿Mm? Entonces tengo que sentarme a analizar, comprender qué fue lo que pasó para poderlo llevar a esa experiencia. Una cosa es contar los hechos y otra cosa es decir la verdad. Eso también es importante, porque si yo analizo qué fue lo que pasó y me voy a ir un momentito al tema de la culpa en el duelo, que es muy recurrente, y es, por ejemplo, si me hubiera dado cuenta que mi papá estaba enfermo mucho tiempo antes de lo que pasó, por ejemplo, ¿sí? Entonces resulta que si yo me siento a analizar, me digo, ¿yo cómo iba a poder darme cuenta? A ver, mi papá no quiso hacerse exámenes médicos o sí los hizo, pero salieron bien. O sea, analizar todos los hechos es muy importante. Entonces, para comprender qué fue lo que pasó, tenemos que sentarnos a ver, desmenuzar lo que sucedió. Sobre todo, obviamente, cuando hemos hecho daño o cuando creemos que hemos hecho daño. La culpa además nos enferma, nos hace entrar en depresión. Decimos que la depresión es un exceso de pasado. Y pues claro, tiene que ver con lo que hicimos, no hicimos, dejamos de hacer. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de que la culpa nos enferma. Ya aquí hemos hablado mucho de cómo el no trabajar las emociones nos lleva a somatizar. Y esto pasa igual con la culpa. Debemos aprender cómo y trabajar en ello. Generalmente, como les dije hace un ratito, no fue a propósito, ¿sí? Y hay que trabajar eso independientemente de lo que haya sido. Pero importante, reconozcamos que a veces sí hemos hecho alguna situación a propósito. Es que yo creo, valga estos días que digo yo, es que me miró feo. Entonces reacciono y hago sentir mal a la otra persona. Y después me puedo enterar que reaccioné ante una situación donde la persona no me miró feo, es que cuando pasaba tenía un dolor de panza que no podía mirar bonito, ¿sí? Entonces sí hay veces que como que no cuidamos las reacciones, ¿ok? Y eso tiene que ver con la gestión emocional. Entonces se vale aquí asumir lo que haya pasado y no culparnos. Requiere tiempo, requiere trabajo interior. Dejar de darnos látigo hace parte del entrenamiento de vida. Y eso es lo que hemos venido trabajando en estos live. Yo hablo de entrenamiento, ¿por qué? Porque es que yo tengo que entrenarme diciéndole a mi cerebro, óyeme, esto no es como creíamos, esto es diferente. La culpa viene además asociada al arrepentimiento, ¿sí? Esa parte donde nos decimos, ojalá y no lo hubiese hecho. Entonces volvemos a lo mismo. Recordarme culpable y sentir arrepentimiento, pues me va a hacer mucho, mucho más culpable. Entonces tengo que dejar de darme el látigo. ¿Sí? Frente a la culpa se aspira a que a quien hemos agredido nos perdone. ¿Y cuántas veces agresiones con nosotros mismos? Es como que obtener el perdón representa un permiso para olvidar el suceso, pero ese perdón puede ser con efectivamente con quien hayamos tenido alguna situación o si es con nosotros mismos, entonces, ¿a quién le pedimos perdón? ¿Mm? Respóndanme esa pregunta. Si la agresión que hiciste fue contigo, ¿a quién le debes pedir perdón? Quiero verles en el chat que me responden ahí. Otra forma que tenemos es que anulamos la culpa, ¿sí? Cumpliendo castigo o penitencia. Y la verdad es que desde ahí es que, sobre todo de niños nos tocó eso, y desde ahí es que nos fueron condicionando a que la culpa obliga a un castigo. Yo recuerdo en el cole, ajá, eso, José, a nosotros mismos, reconocer, Heidi, reconocer que somos en ocasiones nuestro peor verdugo. Esa es.
Imagínense que en esto de cumplir castigo penitencia, que cuando escribí eso me daba hasta mucha risa en medio de mi propia biografía, porque yo estudié en un colegio de monjas y entonces las monjitas, por ejemplo, consideraban, a ver, yo que soy bien habladora, entonces de pronto me pillaban hablando con una compañera y eso ya era un problema, ¿sí? Entonces nos decían, nos entregaban cada semana el viernes un bono, que era como un papelito que depende cómo nos habíamos portado durante la semana, tenía un color y depende del color que teníamos, que nos tocó o que nos merecíamos, teníamos que cumplir castigo o penitencia. Esos bonos, esos papelitos eran blanco, que te portaste muy bien, el rosado, que te portaste así, pero no tiene consecuencias, el azul, que nos obligaba entonces a ir al cole los sábados por la tarde, y el amarillo, que nos obligaba a ir el sábado por la tarde y el domingo. A mí nunca me tocó el amarillo, pero el azul sí me tocó algunas veces. ¿Por qué? Porque de pronto le hablé a alguna compañera o porque de pronto yo siempre fui como muy disciplinadita y muy obediente, pero de pronto alguna cosa que la verdad es que ni siquiera tenía relevancia, ¿sí? Olvidarme de llevar un cuaderno, por ejemplo. Y eso hacía pues que nos llevaran al castigo o la penitencia. Entonces nos condicionaron, ¿sí? En el cole, entonces súper condicionados. Entonces si yo faltaba en algo, si se me olvidaba alguna cosa, tenía que pagar castigo o penitencia. Hasta que entendí, aprendí que eso no era cierto, ¿sí? Nuestra culpa le confiere a la víctima un gran poder sobre nosotros, ¿sí? Muchas veces, y sobre todo nos pasa con los papás, nos consideramos que hicimos mal, nos hacemos víctimas y les damos más poder del que realmente, digamos que debería estar en equilibrio, ¿sí? Nos desequilibramos, ¿sí? ¿Cuántas veces hay situaciones disfuncionales dentro de la familia? Y todavía a pesar de lo disfuncional, le entregamos a la otra persona el poder sobre nosotros. Pasa mucho cuando hay relaciones de codependencia. Entonces la persona está en modo, es que me pegó porque fue mi culpa, es que me agrede porque me quiere y entonces me siento culpable porque no le cumplo sus expectativas. Un poco de ideas que llevan a la violencia y al maltrato de una forma horrible. Porque el sentirnos culpables entonces, le decimos al otro, pobrecito usted, que es que yo soy tan mala persona. ¿Sí? Esto puede llegar a exigirnos hacer cosas que no queremos. Entonces, cuando hay relaciones disfuncionales, llámese con la pareja, llámese con los hijos, llámese con los papás, revisemos cómo está nuestro nivel de culpa. Y analicemos y escarbemos y desmenucémosla y encontremos las razones. El remordimiento juega con nuestra mente, pero es importante sanar con nosotros mismos. Sí, José, eso es José David. Bueno, entonces, cuando hay culpa es porque tenemos la experiencia de haber sido declarados culpables. Es decir, en algún momento, por alguna razón, aprendimos que eso estaba mal, lo que hayamos hecho. Entonces nos sentimos culpables porque hemos transgredido normas, porque hemos hecho juicios injustos, ¿sí? Entonces resulta que hay una proporción entre la culpa y el castigo. Esto no es vida. Miremos y analicemos nomás esta frase. ¿Cómo vamos a generar una proporción entre la culpa y el castigo? Es decir, le pongo de 1 a 10, entonces, ¿cómo está la culpa? Y en esa misma relación, en esa misma proporción, ¿debo ser castigada? ¿Mm? Y aquí hay algo importante. Y yo sé que algunas personas no están de acuerdo con lo que digo, con lo que voy a decir en este momento, pero es una realidad. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables porque la religión así nos enseñó? Y resulta que vamos llevando la vida de la forma que corresponde, cumplimos con nuestras responsabilidades, cumplimos con nuestras obligaciones,
tratamos de ser los mejores padres, tratamos de ser los mejores hijos, pero nos dijeron que éramos pecadores. Y entonces, como soy pecadora, merezco un castigo. ¿Y eso de dónde viene? ¿Y pecadora de qué? Un ser humano comete errores y como seres humanos cometemos errores, pero no merecemos ser castigados por ello. ¿Quién tiene el derecho de castigarnos? ¿Ok? Además, entonces, claro, con eso que aprendimos entramos en la autojustificación. Entonces buscamos a veces incluso cómo esquivamos eso. No es mi culpa, me empujaron, me amenazaron, así me criaron. Y entramos en una justificación y en un darnos explicaciones que no vienen al caso. ¿Sí? Ahora bien, la culpa es parte del duelo. Por eso lo mencionaba hace un ratito. Y esto ya es otra cosa. No es lo mismo la autojustificación de que es que de situación normal de la vida y de justificarnos, ¿sí? A la culpa que sentimos cuando estamos en duelo por la muerte de un ser querido. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es que aquí estoy acostumbrada a sufrir. Estoy acostumbrada a justificarme por mis acciones, por mis hechos. Y aquí, en cambio, me pongo en modo, es que como y me echo hasta la responsabilidad de que mi ser querido falleció por mi culpa. Y no es cierto. Hiciste lo que hiciste con los recursos que tenías en ese momento. Y si ustedes desmenuzan, como les he venido diciendo, la situación que hayan vivido, se pueden dar cuenta que si hoy tuviesen que hacer las cosas, harían exactamente lo mismo que en su momento hicieron. Es que debí llevar a mi papá a otro lado, a otra clínica. Ok. ¿A dónde lo llevaste? Pues a la más cerquita. ¿Y qué tenía tu papá? Un infarto de corazón. Por favor. Si hoy pasara, haríamos lo mismo. ¿Sí? Entonces dejemos de darnos duro, ¿ok? La culpa además nos quita libertad, nos impide avanzar, porque como nos lleva al pasado, pues no nos deja ver lo que tenemos enfrente. Ahora bien, también hay un detalle que a veces culpamos a otros como una proyección, ¿sí? Es decir, la relación de pareja está mal, no reconozco lo que estoy haciendo mal o cómo me siento o qué pasó y mejor culpo al otro. Es que es culpa tuya, es que es culpa de mi pareja, es que como no, ¿sí? Si no te gusta cómo son las cosas y no está en tus manos solucionarlo, acepta lo que pasó y busca paz. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o tener paz en el corazón? ¿Mm? Entonces, fijémonos cuántas reflexiones hay aquí. Viene además la parte del remordimiento entonces, que ya aquí lo mencionaron. Ese remordimiento viene de sentir que hicimos daño al otro. Y muchas veces el otro ni se dio por enterado. ¿Ok? Entonces, desmenucemos. El dolor de la culpa puede actuar además como motivación para descubrir qué es lo que en nosotros produce reacciones que a veces le pueden causar daño al otro. Vuelvo al ejemplo de la relación de pareja. Me siento en modo culpa, me motiva a descubrir qué es lo que produce en mí el sentirme culpable y me puedo dar cuenta que esa condición de que de pronto me dijeron que las mujeres esposas deberíamos ser sumisas y a mí eso no me sale. Entonces, finalmente, si yo analizo qué es lo que pasa, puedo encontrar una motivación para descubrir qué es lo que me lleva de pronto a reaccionar. Espero que me estén entendiendo, espero que me esté haciendo entender, ¿ok? Entonces, en vez de castigarte por lo hecho, yo te invito a que descubras tu fuerza para dejar de hacerlo.
Si a mí me incomoda en mi relación de pareja, por ejemplo, que mi pareja no me diga, no me cuente qué hizo en el día y eso me lleva a reaccionar desquitándome, entonces, sí, no me quiere contar qué hizo y entonces cualquier cosa que me imagino, ¿sí? Entonces yo hago alguna acción fea que le haga sentir mal. ¿Mm? Démosle la vuelta a eso, ¿sí? Démosle la vuelta a eso y comprendamos qué es lo que realmente está pasando. Y también a aprender y a ver que las personas no van a cumplir jamás nuestras expectativas y que cada uno de nosotros tiene una razón para lo que tenga, lo que sea su forma de relacionarse con nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, en vez de castigarte por lo hecho, descubre tu fuerza para dejar de hacerlo. ¿Vale? Ahora hay otra parte aquí también que me gusta mucho y es que no necesariamente hay culpa. A veces más bien es responsabilidad. O más bien, transformemos la culpa en responsabilidad. ¿De qué has sido responsable en tu vida? Piensa, piensa, piensa. ¿De qué has sido responsable en tu vida? ¿Mm? Hay cosas que tenemos la responsabilidad de llevar que no son muy amigables, que digamos. ¿Mm? Por ejemplo, hoy llevar la responsabilidad de criar niños, de llevar la crianza de adolescentes, es una responsabilidad muy grande. Y si no lo hacemos bien, como pensamos, como las expectativas nos dicen o como la sociedad nos impone, entonces nos sentimos culpables. Es que si tuviese más tiempo, es que si le hubiera dado, es que como yo no tuve y tampoco le pude dar, y una cantidad de cosas de las que llenamos la cabeza. Entonces no somos culpables, somos responsables. Así que vamos a empoderarnos y salir de allí. Vamos a elegir no sufrir, vamos a elegir no juzgar y vamos a elegir tener paz, paz en el corazón. ¿Sí? Así que para esto te invito a que fijes tus prioridades. Tu tiempo y energía mejor utilizados. Yo puedo decir que me siento culpable, llegar a decir, no es mi caso, pero, por ejemplo, no, es que me enfermé por no hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces resulta que es que muchas veces vivimos en pro de los otros y no de nosotros mismos. Entonces fija tus prioridades. Primero hago ejercicio, paro cada tiempo y me doy una caminadita, salgo un poquito al sol, lo que sea que pueda hacer, ¿sí? Entonces, utilizar mejor el tiempo y la energía. Dedicarnos tiempo para lo verdaderamente importante. Dejemos de pensar tonterías. Soltemos lo que no está en nuestras manos el control. ¿Mm? Seamos conscientes de lo que sí podemos hacer, lo que sí es accesible para nosotros. Y algo importante, hagamos que cada acción del día sea saludable para nosotros y disfrutable, porque muchas veces hacer cosas obligadas también nos hace sentir culpables. ¿Mm? Lo que no encuentras de ti dentro, en ti, adentrico, tampoco está afuera. ¿Mm? Si yo dentro de mí no tengo paz, afuera no la voy a encontrar. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, más bien busquemos cómo encontrar la calma, la paz, la serenidad, el disfrute. En la inocencia está el amor. ¿Sí? Y ese amor debe ser primero por nosotros mismos. Si hay algo entonces que yo creo que hizo daño, veamos cómo entonces lo expreso de una forma amorosa, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie debe sentirse mal por cuenta propia, por nosotros. Yo no tengo el derecho, ni la autorización, ni la autoridad para hacer sentir mal a nadie. Muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, ¿no?
o con los hijos, ¿no? Qué pésimo trabajo hiciste. Cambiémoslo por gracias por tu compromiso. Podríamos haber hecho tal otra cosa, pero gracias, ¿sí? Y adiós. Cuenta usted conmigo y dejar de dar explicaciones. No te preocupes, cuentas conmigo. A veces nos vamos en explicaciones y dice por ahí, explicación no pedida, acusación manifiesta. Explicación no pedida, acusación manifiesta. A veces sentimos esa necesidad de explicar alguna cosa porque nos sentimos culpables. ¿Mm? Poder decir, mira, me molestó esto. Ahora ya sabes que esto me molesta. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Y repito, busca tus aprendizajes. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la culpa? ¿Cómo nos vamos a liberar de la culpa? La mejor manera, el mejor tips, la mejor recomendación es compensando. La compensación me ayuda a encontrar el equilibrio. Y es a través del equilibrio como yo puedo soltar realmente la culpa de algo que realmente haya hecho o considere haber hecho. Entonces, y me voy a devolver al tema del duelo, si yo considero que mi ser querido falleció y que entonces me faltó haber hecho, me faltó haberle dicho lo que sea y ya no está, para decirle, para darle ese abrazo que de pronto no le di, para esa caminata que tanto me pidió y no le di el gusto o lo que sea, pues busquemos cómo compensar en su memoria lo que hicimos. Ok, sí, me siento culpable porque por muchos años fui, no es mi caso, pero por ejemplo, ¿no? Fui adolescente rebelde, hay quienes lo reconocen y a mí hasta me divierte a ratos, y en esa por los aprendizajes que se quedan. Pero es entonces, sí, realmente reconozco que hice sufrir mucho a mi papá, a mi mamá, en mi forma de ser y de ver, pero hoy los compenso siendo amorosa, dedicándoles tiempo, apoyándolos en las cosas que requieren, apapachándolos, tantas formas que hay de compensación. Que yo me quedé viendo a mi tío una visita y el canijo se murió. Ok, entonces yo me voy, por ejemplo, y compro unos mercados o alguna despensa o alguna cosa y voy y en su nombre se la entrego a alguna persona que sienta que le puede servir, por ejemplo. Esa es una forma de compensación. Que es que yo realmente en el colegio sí que es que fui la más vaga de las vagas. Ok, vamos a compensar esa culpa, puede ser desde la solidaridad. Entonces me hago voluntaria en una fundación donde digo voy a regalar tiempo para escuchar a los adultos mayores, por ejemplo. Qué bien nos viene aquí algunos de los que estamos en este momento. ¿Sí? Entonces, formas de compensar tenemos, pero cantidad de maneras, ¿sí? Desde el que le puedo entregar a otro. Y esos actos de compensación nos hacen sentir wow y nos hacen soltar muchísimo las culpas que traemos. Esta es la recomendación más importante cuando nos sentimos en modo culpa. Pero también hay algo importante. Yo les he dicho aquí, desmenucemos. En el año anterior hablaba de esta técnica que es maravillosa, ¿sí? Esta técnica se llama The Work, este trabajo que es especialmente hecho, que nos lleva solamente a través de estas preguntas a reconocer la realidad de lo que estoy sintiendo, pensando o haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tan posible es que yo realmente sea culpable? A ver, voy a ver qué fue lo que pasó. ¿Esto es verdad? ¿Lo que estoy pensando es cierto o no es cierto? ¿Sí? Este ejercicio que son 4 preguntas es muy, muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Puedo saber entonces, viene la segunda pregunta, saber que eso es verdad con absoluta certeza. ¿De verdad yo hice eso que me acusa? ¿De verdad, verdad?
¿Sí o no? ¿Mm? ¿Cuántas veces las personas hacemos algo y las personas lo interpretan de formas que nada que ver? Porque lo interpretan desde su estado emocional del momento. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos dicen, por ejemplo, es que me hace sentir mal porque, y nosotros ni cuenta, ni intención, ni absolutamente nada, no hay certeza ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionas cuando esto sucede? ¿Qué sucede cuando crees? Cuando ese pensamiento llega que te está diciendo culpable, 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 ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Mm? Desmenuzar, quiero que se lleven, la culpa se desmenuza, llévenselo como frase clave. La desmenuzo, reconozco qué tanta responsabilidad tengo en el hecho y entonces cómo lo voy a compensar. Así puedo resumir esta charla de hoy. ¿Ok? Además, la última pregunta de The Word. ¿Quién serías sin ese pensamiento? ¿Quién serías quitándote de encima eso que te enseñaron, que te condicionaron, que te dijeron, que te hicieron sentir? ¿Quién serías sin eso? ¿Ok? Esta es una técnica muy útil. Ahora, hemos de hacernos cargo. Cuando uno es responsable, se hace cargo. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Definimos, ok, esto es responsabilidad mía, ok, lo puedo difundir porque me puedo comprometer, lo puedo demostrar para mí, para otros, y algo importante, se demanda, es decir, se necesita que asumamos la responsabilidad de, y eso es hacerse cargo. Y esa es una tarea del adulto. El adulto toma decisiones. El adulto se hace cargo. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Expresar la tarea número uno que siempre igual decimos, expresar. Oye, sí, me he sentido culpable porque a mí me habían pedido tal cosa, no la he hecho, no fui, no hice, no, no, ¿sí? Aceptar entonces lo que haya pasado, ¿sí? Tomé esta decisión así, no hice porque no quise, como sé, ¿sí? Entonces asumo la responsabilidad y lo normalizo, es decir, ok, yo asumo la responsabilidad de que no me voy a hacer cargo de la exigencia que mis hermanos me piden respecto a la salud de mi padre, por ejemplo, ¿sí? O hacer tareas que no quiero hacer. Entonces lo expreso, no quiero hacerlo, acepto que estoy mal, pero no lo voy a hacer, asumo mi responsabilidad y lo normalizo. Es decir, lo hago parte de mí. ¿Qué hago? Reparo, compenso. No te castigues, repara. Entonces, ok, yo no voy a hacer eso que me están pidiendo mis hermanos, digan mi papá, pero sí puedo repararlo de formas distintas, compensar. Ok, yo no hago eso de allá, pero sí puedo hacer esto por el otro lado. ¿Vamos viendo? Entonces, no te castigues, no te castigues. Vamos a hacer un ejercicio para cerrar. Y aquí este ejercicio, entonces, quiero que quienes ya, si hay alguien por primera vez, me gustaría que escriban en el chat quienes llegaron aquí por primera vez hoy. Quiero saber, conocerlos. A ver, Cari dice, me viene a la mente personas que batallamos con la alimentación, nos sentimos culpables de comer. Imagínate eso, culpables de comer. La gente nos culpa de estar obesos por nuestras propias decisiones, pero hay personas que no pueden contenerse de comer. Sí. Además, aquí puede haber ansiedad, puede haber un tema hormonal, puede haber una cantidad de cosas que nos llevan a comer, 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 tal vez porque no sabemos identificar y gestionar. Ay, Cari, supieras cuánto te quiero, Cari. Brenda dice, primera vez en esta charla, bienvenida, Brenda. Para los que están por primera vez en el canal de YouTube, se llama Coach Janet Rubio. Mi nombre lo encuentran, por mi nombre encuentran mis redes sociales sin problema.
Aquí abajito ustedes pueden ver en la presentación el nombre y el correo que les llegó también. Está toda esta serie de like que hemos hecho que nos llevan a, a, con- a, a esa línea, pues, ¿no? ¿Sí? Ese flujo que hemos llevado para que podamos estar realmente, esto es un entrenamiento, esto es un tema de aprender a disfrutar la vida, salir del sufrimiento, salir de la culpa, salir de todas esas cosas que la vida nos puso como aprendizaje. Ismar, bienvenida siempre, es mi primera charla y me encantó. Y te falta el ejercicio, siempre tratamos de hacer algunos ejercicios. Espero hacer dos hoy, así me pase un poquito de tiempo. Quiero terminar con una meditación muy bonita. Muy interesante lo de las culpas que cargamos. Gracias, Brenda. Bienvenida siempre. Bueno, entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Te vas a poner a sentar en forma cómoda, espalda recta, pies firmes sobre el suelo. Y vas a hacer una respiración profunda desde la pancita. Cierras los ojitos. Solamente te vas a enfocar en la respiración, cómo entra y sale por la nariz, solo por la nariz, cómo entra y sale el aire por la nariz. Y entonces, si te das cuenta, solo respirando, inhalas, 1, 2, 3, 4, sostienes, 1, 2, 3, 4, y exhalas, 1, 2, 3, 4. ¿Te das cuenta cómo encuentras ya calma? Entonces, desde esta calma, te voy a invitar a que completes esta frase. La culpa que siento es como si una voz interior me acusa de completa. ¿De qué te acusa esa voz interior? Y ahora desde la voz que te culpa, haz de cuenta que la tienes delante tuyo, ¿sí? Escúchale que te dice, la verdad es que de lo que te acuso es ¿de qué te está acusando esa voz? ¿Mm? Esa voz te dice además, lo que siento hacia ti por lo que hiciste es. ¿Qué te dice esa vocecita que te está diciendo culpable? ¿Mm? Mi modo de castigarte es. Porque la norma que transgrediste es. ¿Cuál fue esa norma que crees que se transgredió? ¿Mm? Siente lo que te está diciendo esa vocecita. ¿Mm? Y ahora te invito a que abras los ojos. ¿Cómo sientes a tu culpador interno? ¿Estás de acuerdo con esa voz? ¿Estás de acuerdo con lo que te dice esa voz donde te está diciendo culpable? Con ojos abiertos, dime, escribe, ¿vale? Y como yo sé, ahora con lo que escuchaste que no estás de acuerdo, que ya dices, creo que este culpable, esta vocecita que me vivía diciendo y yo le iba respondiendo como muñequito del carro que mueve la cabeza y ya no lo voy a hacer más. Voy a pensar y analizar primero antes de. Entonces, desde aquí vamos a hacer otro ejercicio.
Así que de nuevo vas a cerrar los ojitos en tu posición cómoda, espalda recta, pies sobre el suelo, firmes, separados. No vas a cruzar ni brazos, ni manos, ni pies. Y te voy a pedir que te des un abrazo. Abrázate. Siente ese abrazo para ti. Y trae esa emoción que ahora tienes. Esta emoción del momento que te está haciendo la cabeza como y el corazón como diciendo, cerebro y corazón en coherencia perfecta diciendo, ahora me doy cuenta que soy una buena persona. Así que trae la emoción y le vas a dar las gracias. Y te vas dando cuenta cómo la culpa, ese sentimiento de culpa se va diluyendo. ¿Cómo puedes permitir que se vayan los pensamientos que te atacan? Míralos marcharse, míralos irse, dale las gracias. Hasta aquí me acompañaron. No los voy a llevar más conmigo. Y abrázate fuerte y siéntete protegido, siéntete a salvo. ¿Mm? Vas a respirar profundo y sueltas con esa necesidad de que traías de cargarlo todo. Suelta. Profundo, inhalas. Suelta fuerte. Deja que todo eso se vaya. Mírate con amor incondicional. Aprende a sentirte bonito. ¿Mm? Todas las habilidades se aprenden con la práctica, así que te voy a invitar a que entrenes tu habilidad para gestionar tus pensamientos. Y para esto entonces te voy a invitar a que sigas las instrucciones que en este momento te voy a ir entregando. Sigue respirando, ojitos cerrados, respirando. ¿Cómo entra y sale el aire por tu nariz? Y desde darte cuenta que te puedes sentir bonito, te invito a sonreír por dentro. Vamos a practicar la sonrisa porque sí. Tu sistema nervioso lo interpreta como un, quién sabe qué pasó, pero estoy feliz. Así que quiero que pienses y sientas cómo es que te quieres sentir a partir de hoy, en todas las cosas que haces en tu día a día. ¿Cómo te quieres sentir? Así que en este estado de relajación, donde empiezas a entrenarte de forma en tus pensamientos y sensaciones nuevas, dejando que el aire entre y salga solo por la nariz, dándote cuenta cómo se van calmando tus pensamientos. Y vas a llevar tu atención al corazón. Te conectas con tu presencia divina, con tu ser superior. Y te das cuenta que tu corazón en este momento está lleno de energía, energía bonita. Así que inhalas gratitud y exhalas gratitud. Piensa en todo lo que tienes para agradecer y haz que este sentir de agradecimiento sea más grande. Haz que crezca este sentir de agradecimiento. Inhalas gratitud, exhalas gratitud. Inhalas amor, exhalas amor. Y vamos a elevar esta frecuencia, esta bonita vibración de este momento, pensando en lo que agradeces y en lo que amas. Y vas entonces a llevar ahora la atención a tu cerebro.
y lo ves sonreír. Se relaja con una sonrisa tu cerebro. Es una sonrisa interior. Se siente bien. Ahora sonríen los ojos. Sonríes con los ojos. Se relaja tu entrecejo en una sonrisa. Y ahora sonríe con los labios. Busca ese gesto de sonreír que te quede cómodo. Date el permiso de sonreír porque sí. Que se siente bonito sonreír con los labios. Sonríe ahora con la garganta. La garganta se despeja en una sonrisa. Sonríe el corazón despejando todo dolor. Sonríe tu corazón. Sonríen tus pulmones despejando toda tristeza. Sonríe tu hígado despejando todo enojo. Sonríen tus riñones despejando todo miedo. Sonríe cada una de tus células. Visualiza cómo se ilumina cada una de tus células, cómo se llenan de luz, cómo sonríen. Es una sonrisa interior. Y desde este estado de paz y agradecimiento, desde este estado de amor que estás generando para ti, siente cómo te vas a llevar a partir de hoy, cómo te vas a sentir a partir de hoy, cómo quieres esta nueva vida despojada de la culpa. Así que vas a visualizar lo que quieras lograr, sin límite. Visualízate saludable, armónico, contentos, felices, alegres, logrando todos tus sueños y anhelos. Todo esto que quieres desde hace tanto tiempo y que no te habías animado todavía. Ahora sabes que puedes lograr todo lo que te propongas. Y esto significa vivir responsablemente. Así que visualízate feliz, logrando todo lo que quieras. No hay límite. La energía es ilimitada. Amplía tus creaciones y al mismo tiempo te ves envuelto en esa realidad. Siente agradecimiento, incluso anticipado. Un gran sentimiento de gratitud por lo que has logrado. No importa lo que quieres, pero va a pasar. El sentirte bien hace parte de ti. Y a partir de ahora puedes vivir cada momento perfecto, agradecido. Más gratitud, más amor por ti. Enamórate de esta nueva vida que puedes estar diseñando a partir de ahora. Desde esta comprensión de que lo que has hecho en la vida es lo que deberías haber hecho y es perfecto. Así que desde este estado de gratitud, sonríe. Sonríe, porque todo puede estar de la forma perfecta y menos imaginada. Sonríe y siente lo que sientes. Y con este sentir bonito, te invito a que este sentir bonito le des la forma que tú quieras. Puede ser un corazón. Ponle color. Ponle un aroma. Ponle una textura. Y vas a imaginar que tienes en tus manos este corazón. Y vas viendo cómo se achica entre tus manitos.
y vas a llevarlo a tu corazón. Siente cómo en tu corazón está este sentir bonito. Y a partir de ahora, cada vez que te quieras sentir bien, solo basta con llevar tus manos al corazón y recordar ese corazoncito que metiste ahí como símbolo de sentirse bien, como símbolo de sentirse bonito, como símbolo de merecimiento y de reconocer tu responsabilidad ante las cosas de la vida. Eres un ser valioso, eres un ser especial. Así que ahora te invito a que tomes una respiración profunda, profunda, profunda y abras los ojos y me cuentes cómo te fue. Mildred, ¿quisieras escribir en el chat cómo te sientes ahora? ¿Quién más dijo yo? ¿Quién va a escribir? Vea, no se fue ninguno, todos se quedaron. Gracias, gracias, gracias porque se permiten regalarse estos momentos y me permiten a mí poder guiar esto tan bonito. Ismar, gracias. Brenda, muy relajada. Qué bien está eso. Siempre que termino una charla como estas, con estos ejercicios además tan bonitas, ay, Tania, te quiero tanto. Siempre me digo, con una sola persona que se haya sentido bien, cumplí mi función. Pero mira cuántas. Sarita. A ver, Sari, Adriana, Karina, consciente de mí. Heidi. Heidi, tenemos un pendiente. Perdóname la vida porque no me he organizado para poderme reunir contigo, pero lo voy a hacer. Bueno, entonces, les recuerdo, mi nombre es Janet Rubio y voy por el mundo sembrando semillas de esperanza en el corazón de las personas, buscándoles este entrenamiento mental para que puedan lograr su bienestar emocional, porque todos podemos ser felices a pesar de las circunstancias. Muchísimas gracias. Sí, Mildred, está grabada, ahora les comparto el enlace, ahora te lo comparto. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima. En la próxima vamos a hablar de la vergüenza. Que tengan muy buen rato, buena tarde. Vale, Judith, bienvenida siempre. Nos vemos, gracias, gracias, gracias.